Uno de los mayores mitos en la vida cristiana, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, que entregamos nuestras vidas en alguna oportunidad, que asistimos a una iglesia local y que decidimos buscar en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, en las vigilias, esas herramientas espirituales para crecer, es que después de recibir todo esto, podemos llegar a pensar que pedir ayuda profesional significa debilidad espiritual. Pero la Biblia jamás enseña esto. Cuando nos damos cuenta en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo no vino a dividir cuerpo, alma y espíritu. Vino a restaurar el ser humano por completo. Y te lo pongo de esta manera. Cuando uno se enferma el cuerpo, Dios usa un milagro, un inmediato, para poder traer tu sanidad. Pero también Dios usa la ciencia y los médicos para que a través de un proceso, medicina, terapias, exámenes, puedas tener esa sanidad. Cuando nos enfermamos el espíritu, acudimos a una iglesia, buscamos una ayuda pastoral, un consejero espiritual, un líder espiritual que nos guíe, nos acompañe y nos dirija. Buscamos que el Espíritu Santo sane nuestro espíritu. Pero cuando enfermamos el alma, cuando nuestras emociones se enferman, ¿qué pasa con el alma? A veces nos cuesta buscar ayuda cuando el alma está enferma. Cuando sucedió algo en nuestro pasado que contaminó nuestra alma, nos cuesta pedir ayuda. Y podemos caer en una mitología y es espiritualizar todo y no pedir ayuda. En la escritura vemos continuamente que Dios usó personas para sanar. Usó profetas, usó médicos, usó consejeros, usó hermanos, usó líderes, usó el aceite, usó el vino, usó palabras, usó relaciones. Y esto nos da a entender que Dios usa medios humanos para hacer obras divinas. Incluso la palabra nos enseña a nuestro Señor Jesucristo que el que cree en Jesús y en sus obras, aún mayores que éstas hará. Cuando miramos la palabra de Dios, y quiero que me acompañes a Santiago capítulo 5, vemos cómo el Señor usa a las personas como herramientas en sus manos para extender su amor. Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La base de todo está en la oración. Porque a través de la oración Dios nos permite llegar a las personas correctas, discernir quiénes son esas personas que Dios va a usar en nuestro camino para ayudarnos, para levantarnos, para extender su mano.
La verdad bíblica nos enseña que la fe no reemplaza lo humano, lo potencializa. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tomara un remedio para su estómago. Porque el samaritano usó aceite y vino para sanar las heridas. Porque Lucas, el del Evangelio de Lucas, el autor, era médico. Y Dios jamás ha despreciado la sabiduría humana. Dios creó la sabiduría humana. Él mismo colocó en nuestra mente la inteligencia, la capacidad, el don, el talento. Entendamos algo. La sanidad espiritual trata la raíz eterna. La sanidad emocional trata las heridas internas. La sanidad médica trata el cuerpo. Y la sanidad psicológica trata los patrones y traumas que están afectando nuestra vida diaria. Y todas son importantes. Todas vienen de la sabiduría de Dios. Y lo que leíamos aquí en Santiago 5, Dios nos manda a orar, confesar, pedir ayuda a los ancianos, pero no dice que eso reemplaza todo lo demás. Tercera de Juan capítulo 2 dice que Dios desea que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y Dios quiere que prosperemos en todas las áreas. Si nos damos cuenta del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, Él restauró cuerpos, restauró almas, restauró mentes, restauró emociones y restauró historias completas. Él les preguntaba, ¿qué quieres que haga? Y sabes, la pregunta es psicología básica. El tocar es terapia corporal básica. El escuchar es un acompañamiento emocional. Y el orar es una intervención espiritual. Jesús nunca dividió las personas. Jesús integró las personas, mente, alma y cuerpo. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo esto el Señor lo ha hecho durante la eternidad. Lo preparó para nosotros para este tiempo. Si nos damos cuenta del caso de Naamán, Eliseo lo mandó a bañarse 7 veces. ¿Y podía Dios sanar a Naamán sin bañarse? ¡Claro! ¿El secreto y el milagro estaba en bañarse? ¡No! Dios lo sana a través de un proceso. Y es probable que Dios necesite sanarte a ti también a través de un proceso. Ezequías fue sanado con una masa de higos. ¿Podía Dios sanarlo sin necesidad de esos higos? Claro que sí. Pero Dios usó medicina natural. Y sabes, Dios usa procesos, Dios usa personas profesionales, Dios usa el tiempo y Dios usa el acompañamiento, porque Dios no desperdicia nada. Todo Dios lo va a usar para nuestro bien, todo. Ahora necesitamos entender cuándo necesitamos una terapia y cuándo necesitamos un acompañamiento espiritual. Porque es muy difícil que nosotros le preguntemos a una persona que no es profesional que nos brinde una ayuda profesional. Es difícil. Te lo pongo de esta manera. Tú no puedes ir a un odontólogo para que te sane un problema que tienes en el estómago. Es difícil, el odontólogo no sabe. Tú no puedes ir a donde un hombre de negocios, un comerciante, y preguntarle cómo él hizo para poder ayudar a sus emociones y a su mente. El profesional te va a enseñar lo del marketing, lo del comercio, cómo se vende y cómo se compra. Pero no entiende qué pasa en las emociones. De pronto hasta él mismo está en ese momento pasando por un proceso de enfermedad emocional. ¿Cuándo debemos acudir a una terapia? Número 1, cuando hay ansiedad persistente. Número 2, cuando hay una depresión que dura semanas. Número 3, cuando hay pensamientos intrusivos o autodestructivos. Número 4, debemos acudir a terapia cuando hay traumas que están regresando, se están activando nuevamente. Debemos acudir a terapia cuando hay abuso emocional, físico, psicológico. Necesitamos acudir a una terapia cuando hay ataques de pánico,
Necesitamos acudir a una terapia cuando hay un dolor profundo estancado. Necesitamos acudir a una terapia cuando hay patrones repetitivos negativos. En estos momentos no debes dudar de buscar un profesional, porque sí, tenemos ayuda, líderes espirituales que nos guían, pero los líderes espirituales no saben de estos procesos, no lo han estudiado. ¿Cuándo debemos pedir acompañamiento pastoral? Cuando necesitas una dirección espiritual, cuando necesitas confesar, cuando necesitas que alguien interceda por ti, cuando necesitas una corrección espiritual o cuando necesitas fortaleza en la fe. ¿Sí ves? Son dos campos diferentes. Y el error que muchas veces cometemos es buscar en el acompañamiento pastoral una ayuda que necesita una terapia psicológica. Y terminamos en muchas ocasiones peleando con la iglesia, peleando con los pastores, peleando con los líderes, porque no te dieron la respuesta que necesitabas. Porque tú dices, pero hermano, yo estoy orando. Yo oro en la mañana, yo oro al mediodía, yo oro en la noche. Yo estoy haciéndole caso a mi pastor, a mi líder. Me dice mi líder, ore más y yo oro más. Y cada vez oro más y más. Pero todavía sigo con depresión. Pero todavía sigo con ansiedad. Pero todavía sigue ese dolor profundo en mi corazón de hace muchos años. Pero todavía llegan esos pensamientos, esas ideas. Porque no buscaste un profesional y porque tú mismo y tú misma buscaste ayuda donde no, en ese momento no era esa ayuda la que necesitabas. Es algo sencillo. Es entender a dónde debemos acudir en el momento de la necesidad. Es entender quiénes están capacitados para ayudarte en ese momento que necesitas. Debemos acudir a ambos cuando el alma y la mente están conectadas al problema. Debemos acudir a ambos, a los psicólogos, a los pastores, a la terapia, a la iglesia, cuando la herida es emocional y espiritual y cuando necesitamos tener un proceso integral. Recordemos lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Somos seres tripartitos: cuerpo, alma, espíritu. En el cuerpo se va a manifestar cómo está nuestra alma. El alma es la que nosotros, al recibir a Cristo Jesús, se salva. ¿Es salva de qué? De la muerte eterna. Y al ser salvos de la muerte eterna, tenemos la promesa de vivir en la eternidad con Cristo Jesús. Pero nuestra alma en este planeta Tierra puede enfermarse. En este planeta Tierra, nuestra alma va a ser atacada por el enemigo para destruirse. Porque el plan y el propósito del enemigo es destruirte. Entonces el enemigo va a usar herramientas y armas para esa destrucción. El enemigo va a usar lo espiritual a través de brujería, bebedizos, hechicería, conjuros, prácticas, pactos que hiciste, conscientes o inconscientes, y a través de eso espiritual se va a abrir una puerta. Esa puerta que se abre en el área espiritual te va a atacar directamente tu mente, porque el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Y ahí en esa mente van a empezar a llegar los pensamientos, los sueños, las pesadillas, en esa área que el enemigo usa para destruirnos. Y ese campo de batalla, él va a colocar ideas que vienen del exterior e incluso va a usar tu familia, tus amigos, las personas que están cerca, para que esa herida se vuelva más profunda, pero también va a usar tus propias palabras y tu propio pensamiento para que te autodestruyas, porque eso también es herramienta del enemigo, y está atacándote la mente para destruirte tu alma. Ahora, si nuestra alma está enferma, se va a manifestar en nuestro cuerpo. Un alma enferma hace que el cuerpo empiece a somatizar esa enfermedad. Problemas en órganos, la sangre, los huesos, la piel, el cerebro. Todo eso son manifestaciones de que el alma está enferma.
¿Sí ves cómo funcionamos nosotros? Entonces no podemos todo meterlo en un solo paquete y buscar que sea en un instante, en un tronar de dedos. No, debemos buscar la dirección divina para hacer las cosas correctas, correctamente. ¿Cuáles son los pasos prácticos para que combinemos la fe y la terapia? Paso número 1, ora antes de buscar un profesional. Recuerda que la base de todo es la oración. Y le vas a pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú colocarás la persona idónea que me va a ayudar en mi proceso. Tú vas a colocar ese profesional que me va a guiar, que me va a hablar, que me va a hacer una terapia en donde yo puedo salir de ese bucle emocional que me metí. Paso número 2, vas a buscar terapeutas con valores éticos, con respeto, con profesionalismo. Paso número 3, no mientas en la terapia, porque ese es el primer error y lo que el enemigo va a buscar es que tú digas mentiras para que la persona que está haciendo la terapia diga, wow, este señor es muy espiritual, a este no lo toca ni el agua. Pero al nosotros decir mentiras, lo que estamos haciendo es ocultando el dolor, ocultando el daño, ocultando lo que el enemigo causó en nuestra vida. Y recuerda siempre que la verdad sana. Dice la palabra del Señor que conocerán la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces, cuando estés en una terapia, cuando estés hablando con un psicólogo, cuando estés hablando con un psiquiatra, habla la verdad. Coméntales, explícales, dile lo que sientes, dile lo que has vivido, dile lo que estás viviendo en este momento. Cuéntale las situaciones que pasaste, los traumas que tuviste, las situaciones y los ciclos que no pudiste cerrar. Háblalo. Porque ellos están en este momento capacitados, tomaron estudios, asistieron a una universidad, algunos son especialistas y ellos van a poder guiarte para que en el comportamiento humano, en la neurociencia, en todo lo que tiene que ver con tu mente, ellos puedan guiarte para que comiences esta terapia. Pero no significa que la sanidad esté ahí, no significa que ellos sean los milagreros, significa que es parte del proceso. Y como parte del proceso, ellos te van a guiar para que hagas ejercicios. Pero no debes abandonar la oración y ese es el paso número 4. La oración siempre que tiene que ir todos los días. Orar sin cesar. Entonces ya fuimos a la terapia. Ya estamos asistiendo con la terapia. Ya nos están guiando. Pero también estamos en oración. Y el paso número 5 es que no debes esconder tu proceso con tu líder espiritual. Él debe saber que tú estás en ese proceso, porque Él te va a acompañar en oración, porque Él va a entender que tú estás pasando en este momento por un proceso, pero tu líder espiritual tiene que ser maduro, maduro en la fe, para que no venga a criticarte, a juzgarte, para que entienda que lo que estás haciendo es parte y necesidad en este tiempo de tu vida. Paso número 6. Deja que Dios, primeramente, y los profesionales hagan su parte. A veces nosotros queremos ayudarle y entonces nos metemos en Google, en Internet y buscamos respuestas de un sistema que no tiene la verdad. Es un sistema que está contaminado con mentiras, está contaminado con pensamientos unitarios, con relativismo. A veces nosotros nos automedicamos creyendo que encontramos la sanidad, que nosotros no la sabemos más. Pero los profesionales estudiaron esto. Muchos años han pagado un precio para poder saber lo que saben en este momento. Y Dios es tu creador y Él sabe lo que tú necesitas en este momento. Entonces no te automediques, no te autoconsultes, no busques en la inteligencia artificial lo que puede brindarte una inteligencia que es humana y una inteligencia que es celestial, que es la de Dios. Y paso número 7, tienes que celebrar cada avance. Un día más de vida es una victoria para ti. Que puedas caminar, moverte, reír, brincar, es una victoria para ti. Que vuelva la felicidad, así sea por unos instantes, es una victoria para ti. Que te rías de un chiste, es una victoria para ti. Todo
Debes celebrarlo, porque es un gran avance. Que puedas comer es un gran avance. Y recordemos que Dios nos busca, o busca más bien que nosotros seamos agradecidos. En cada momento démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, así sea pequeño para ti. Señor Jesús, te damos gracias, porque tú usas herramientas espirituales, pero también profesionales para traer sanidad. Hoy declaramos que no tenemos miedo de pedir ayuda. Declaramos que combinaremos la fe con la sabiduría, la oración con la terapia. Te damos gracias, Señor, por los procesos. Te pedimos que nos guíes a las personas correctas, a los profesionales correctos, a los consejeros correctos, a los pastores correctos. Proverbios capítulo 24, versículo 6 dice, con buen consejo harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Lo repito, con buen consejo harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Hoy reclamamos esta palabra, Señor. No caminaremos más solos. No lucharemos más solos. No buscaremos más la sanidad solos. Y yo creo, Señor, que tú colocarás la persona correcta, aquel que hoy está buscando ayuda y necesita ayuda. Sabemos y entendemos que la oración es importante y es la base, Señor, y no dejaremos de orar. Pero también, Señor, tú usarás personas que llegarán a nuestra vida, profesionales, psicólogos, psiquiatras, que nos ayudarán en terapias para poder entender, Señor, el poder y la gloria que siempre te pertenecen a ti, Padre Celestial. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y también las manos, Señor, que tú usarás para ayudarnos, nos muestran tu amor. Hoy venimos a ti para pedir sabiduría. Sabiduría para entender cuando necesitamos ayuda. Cuando necesitamos de esa ayuda espiritual, pero también cuando necesitamos esa ayuda emocional. Cuando necesitamos ayuda profesional. Y cuando necesitamos todas las ayudas juntas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la ciencia, el Dios de la mente, el Dios del cuerpo, el Dios del espíritu. Gracias, Señor, porque nada en el mundo de la salud, la psicología, la medicina, te es ajeno, Señor. Dice la palabra y tú nos enseñas que todo conocimiento verdadero proviene de ti. Y te damos gracias, Señor, porque nos diste dones, talentos, inteligencia, capacidades y profesionales capacitados para cuidar, guiar y apoyarnos en nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú no desprecias la ciencia, porque tú inspiras la ciencia, porque tú no rechazas la psicología ni la psiquiatría, tú la iluminas, porque tú no invalidas la terapia, Señor, tú la utilizas como herramienta. Y te damos gracias porque en tu palabra nos enseñas a ser íntegros, cuerpo, alma y espíritu. Y nos recuerda, Señor, que ninguna de esas áreas debe vivir aislada. Hoy te damos gracias, Señor, por los médicos, por los terapeutas, por los consejeros, por los acompañantes, por los pastores sensibles, por los líderes que saben escuchar. Te damos gracias por los amigos sabios. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que les diste el don y la capacidad para estudiar la mente, por aquellos que investigan la salud emocional, por aquellos que trabajan sanando heridas profundas,
y por los que ayudan a reconstruir el corazón humano. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas también que antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, tú ya nos conocías. Porque a cada uno de nosotros, Señor, nos has dado un don. Porque cada uno de nosotros, Señor, fuimos escogidos y llamados para que juntamente con ese don te glorifiquemos a ti. Te doy gracias, Señor, por aquellos que estudiaron, por aquellos profesionales, por aquellos que decidieron entregar sus vidas, su tiempo, con pasión, con amor a lo que hacen, por aquellos que escuchan, por aquellos que guían de la manera correcta, Señor. Te doy gracias, Padre, porque los inspiras y en ese mandato que ellos tienen interno y en esa profesión que ellos decidieron seguir, tú, Señor, colocas el querer como el hacer para ayudar a tus hijos, para ayudar a tu pueblo. Hoy te pedimos perdón, Señor, cuando hemos creído erróneamente que pedir ayuda profesional es falta de fe. Perdónanos, Señor, cuando juzgamos a otros porque buscan terapia. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que todo se resuelve orando, ignorando que tú también usas manos humanas para sanar. Porque tú extiendes tu amor, Señor, a través de aquella persona que en algún momento tú la usaste, Señor, para levantarnos cuando estábamos caídos, para sanarnos cuando estábamos enfermos, para curarnos. Gracias, Señor, porque ahí vemos tu amor. Porque tú decidiste, Señor, teniendo el poder en las manos, usarnos a nosotros también, Señor, para extender ese amor y esa gracia sobre los demás. Perdónanos por la ignorancia, por el orgullo, por la religiosidad que nos ha hecho pensar que sufrir en silencio es algo espiritual. Perdónanos, Señor, cuando preferimos la apariencia, haciéndole creer a los demás que somos fuertes, antes que la verdadera sanidad. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos colocado mantos y máscaras para que los demás vean una apariencia de una persona que no se derriba, que no se derrumba. Pero la verdadera, Señor, la verdadera apariencia o la verdadera imagen e identidad es alguien que está totalmente roto. Hoy te pedimos, Señor, que limpies nuestra mente de toda mitología, de todo prejuicio, de toda mentira, de toda idea equivocada que tenemos sobre la salud mental. Límpianos, Señor, de ese pensamiento que nos dice que un cristiano no puede deprimirse. Límpianos, Señor, de esa frase que dice que si necesitas un psicólogo es porque no oras. Límpianos, Señor, de la creencia que solo lo espiritual importa. Y límpianos, Señor, de la idea equivocada de que la terapia es para débiles. Límpianos, Señor, porque estos son solo pensamientos humanistas, religiosos. Porque hay un espíritu, Señor, que se mueve, que no es tuyo, sino un espíritu de fariseísmo, donde se aparenta que hay perfección, cuando por dentro, Señor, son sepulcros blanqueados. Yo te pido, Señor, que en este momento y en este tiempo, Señor, donde el enemigo se ha levantado a atacar la mente de una manera como nunca antes se había visto, que en este tiempo donde el enemigo sabe que los días le quedan contados y está enfermando los jóvenes, los niños, los adultos, todo tipo de personas,
en sus mentes, que en este tiempo, Señor, también nos levantemos como la iglesia verdadera, donde no seamos de aquellos que permiten que un alma se pierda, que no seamos de aquellos que son piedras de tropiezo, que no seamos de aquellos que hacen prejuicios sin saber profundamente lo que significa estar pasando por una enfermedad mental. Y hoy reconocemos que hace unos años esto era un tema que no se tocaba. Hace unos años esto era un tema que no se hablaba. Pero en esta temporada, Señor, al ver los hospitales llenos de personas asistiendo a urgencias por depresión, ansiedad, por crisis nerviosa, por pánico, por miedo, nos damos cuenta que después de la pandemia el enemigo ha usado esta metodología para destruir personas, para destruir familias. Hoy te pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, que nos guíes para hacer las renuncias pertinentes, para que de nuestra boca declaremos, para que en nuestro corazón creamos lo que tú, Señor, nos hablas para este día. Renunciamos a la ignorancia espiritual. Renunciamos a todo orgullo que dice yo puedo solo. Renunciamos a ese miedo a ser visto como frágiles. Renunciamos a todo pensamiento religioso que minimiza el sufrimiento emocional. Hoy renunciamos a toda enseñanza distorsionada que nos alejó de la ayuda profesional. Hoy renunciamos a todo espíritu de autosuficiencia. Renunciamos a todo estigma, al miedo, a la vergüenza, al silencio. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te pedimos que entre ahora en nuestra mente y renueves nuestro entendimiento. Que reemplaces todo mito con la verdad, que reemplaces todo miedo con la sabiduría, que reemplaces toda vergüenza con la libertad, que reemplaces toda ignorancia con la luz. Y que nos des discernimiento para saber cuándo orar, pero también saber cuándo hablar y cuándo pedir un acompañamiento espiritual, pero también cuándo pedir y buscar terapia profesional. También, Espíritu de Dios, danos el discernimiento cuando debemos pedirlo todo al mismo tiempo. Hoy reconocemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Y en esa batalla que nos estamos moviendo, donde tú, Señor, ya tienes la victoria, donde esa victoria nos pertenece, donde tú, Señor, envías ángeles guerreros que desenvainan sus espadas para pelear a nuestro favor. Hoy también reconocemos que hay personas con un corazón malvado que por envidia, por celos, por egoísmo, por narcisismo, han hecho declaraciones, rezos, brujería, hechicería, conjuros, ataduras para destruirnos. Y aunque esta batalla es mental, sabemos que el diablo usa todos los medios para la destrucción. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que nos dé la sabiduría y el discernimiento para poder entender también las cosas espirituales que se mueven a nuestro alrededor. Entender que existe algo que se llama iniquidad y que es transmitida de los padres hacia los hijos por generaciones.
Entender dónde está la iniquidad que está atacando en este momento nuestra mente, nuestras emociones. Entender qué puertas abrió nuestro papá o nuestra mamá para que en este momento las consecuencias de sus malas decisiones y los pecados que no confesaron, nosotros como hijos estemos pagándolas. Darnos el discernimiento, Señor, para saber qué iniquidad fabricamos a través de palabras, a través de pactos conscientes o inconscientes. Muéstranos, Señor, en qué momentos nosotros también, a través de la iniquidad fabricada, le permitimos al enemigo que entrara en este tiempo a destruirnos. Muéstranos, Señor, qué acuerdo hicimos con el mismo infierno cuando nos automaldecimos, cuando nos autosaboteamos, cuando decimos palabras sin pensarlas y cuando en profundo dolor declaramos cosas que hoy nos están destruyendo el alma, el cuerpo y el espíritu. Hoy te pido, Señor, que coloques un blindaje espiritual sobre nuestras vidas y que limpies todo aquello que no proviene de ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que la sangre de Cristo que nos salva, que nos limpia los pecados, tiene el poder para limpiarnos también de todo ataque espiritual que hayan lanzado en nuestra contra. Hoy reprendemos toda brujería que vino a través de un bebedizo, a través de un plato de comida, a través de un regalo, a través de velas, a través de anillos, cadenas, pulseras, aretes. Toda brujería que vino agazapada y entrada en nuestra vida a través de pactos que hicimos consciente o inconscientemente con esas personas. Todo entierro, todo rezo, chamanismo, budismo, hoy lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús toda envidia que lanzaron contra nosotros para destruirnos, secarnos, matarnos. Todo conjuro que se hizo para vernos destruidos. Toda palabra que lanzaron para atar nuestras vidas, para secarnos en todas las áreas, la económica, la salud, la familiar. Hoy la reprendemos en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos toda obra de las tinieblas que ha hecho sobre nuestras vidas ver las consecuencias de esos corazones malvados que en algún momento decidieron y pensaron que lo mejor era destruir nuestras propias vidas. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en este tiempo sea atado, encadenado, todos esos espíritus y lanzados al lago de abismo, al infierno eterno, que es el lugar que le pertenece. En el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que todo lo que comenzó como un proceso de destrucción hoy quede en este momento estancado. Y todo plan que el enemigo tenía sobre nosotros en contra nuestra, hoy queda cancelado y anulado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Se detiene toda brujería que vino a atacar tus órganos para que se secaran. En el nombre de Jesús. Se detiene toda brujería que lanzaron contra ti para destruir tus huesos, para destruir tu sangre, para destruir
cada órgano de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Toda brujería que fue lanzada para traer accidentes domésticos, accidentes de tránsito, hoy se detiene en el nombre de Jesús. Toda brujería y todo rezo que fue lanzado con palabras de muerte, de sequedad, toda atadura que fue hecha con cabello humano, que está haciendo que tu cabello se caiga, tus uñas se partan, tus pestañas se caigan, ahora se detiene en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que toda brujería que fue lanzada para traer pensamientos de muerte, ideas suicidas, depresión, ansiedad, estrés, hoy quede atado y encadenado por el poder de la sangre de Cristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día de los muertos. Hoy creo, Señor, que somos libres de todo lo que el enemigo quiso traer para nuestra muerte. Hoy te pedimos, Señor, que sanes toda herida emocional que aún afecta nuestra salud mental, que sanes todo trauma que produce ansiedad, que sanes las heridas que producen depresión, que sanes las experiencias pasadas que produjeron miedo y nos producen miedo en este tiempo, que sanes todo recuerdo que produce síntomas físicos, que sanes toda memoria que nos impide avanzar. Señor, sana cada emoción enredada en nuestra alma. Y así como el buen samaritano, hoy te pido, Señor, que derrames aceite y vino sobre nuestras heridas profundas, sanando nuestra mente, emociones y corazón. Hoy creo en el nombre de Jesús que se va toda confusión mental, todo dolor de cabeza, migraña, visión borrosa, pensamientos que se olvidan, pérdida de memoria temporal. Hoy se va en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que quites toda confusión y que traigas claridad sobre nuestra mente. Espíritu de Dios, te pedimos que nos llenes con la unción de equilibrio, una unción para entender que la fe no está peleando con la terapia, que la oración y la psicología se complementan, que la sanidad espiritual y la sanidad emocional son parte del mismo proceso, y danos la humildad para recibir la ayuda y la sabiduría para saber cuál es necesaria. Mientras te adoramos, Señor, te pedimos que derrames sobre nosotros una paz profunda, una paz que nos permita admitir nuestras necesidades, una paz que nos permita pedir ayuda sin miedo, una paz que nos permita combinar la fe, la ciencia, la terapia, la espiritualidad, pero también el autocuidado. Hoy declaramos que no somos débiles por pedir ayuda, declaramos que somos sabios. Declaramos que no es falta de fe, es obediencia. Declaramos que no es debilidad, es valentía. Y declaramos que no es contradicción, es integración. Gracias, Señor, porque estás rompiendo prejuicios, porque estás abriendo caminos. Gracias porque estás sanando mentes. Y gracias porque estás transformando nuestra manera de ver la salud emocional. Hoy recibimos tu sabiduría para discernir, tu paz para descansar, tu guía para avanzar y tu amor para sanar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hemos orado creyendo. Amén.